Buenos días, mi nombre es Ediluz Babilonia Villarreal, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, como estudiante del programa de Administración de Empresas de cuarto semestre. Hoy vamos a estar llevando la tercera actividad que hace parte de la materia de Desarrollo y Responsabilidad Social, que se llama Presupuesto y Planificación en Familia. Entonces, comencemos hablando por qué es un presupuesto. Ya sabemos que pues un presupuesto se refiere a aquella cantidad de dinero o al cálculo que nosotros hacemos para suplir o para llevar a cabo un proyecto. Muy bien. Y más que todo pues es el cálculo entre los ingresos y gastos que nosotros mantenemos en el día a día de nuestro hogar. Aquí pues ya comencemos pues hablando por los ingresos. Los ingresos son pues aquella cantidad de dinero que nos ingresa ya pues digamos de una manera regular a nuestra casa, a la economía pues de nuestra casa, los recursos, en fin. Y aquí es cuando básicamente se llega a dividir en dos partes, en ingresos fijos y en ingresos variables. Los ingresos fijos de aquí podemos tomar como un ejemplo lo que son los salarios, las pensiones, y en las variables pues aquellas comisiones u horas extras que pues te ganas, como muy bien lo dice el nombre, son variables que no son siempre pero que se ven de vez en cuando. Y los gastos pues son aquellas razones o aquellas necesidades que tú tienes que suplir, que tú tienes que pagar para poder suplirlas y que sale pues directamente de tu bolsillo. Muy bien. Y estas también pues se pueden suplir en fijas y variables. Las fijas son aquellas como el arriendo, eh, la matrícula del colegio, que la canasta familiar. Y las variables son aquellas que nuevamente no se ven todo el tiempo, como por ejemplo que tú planees una salida con amigos, que te gastes un helado, que te quieras comprar un bolso, un maquillaje, ¿ya? Entonces son cosas que no pasan siempre, pero que se vuelven gastos. Variables, pero son gastos. Entonces ya aquí básicamente les comienzo a comentar lo siguiente. Elaborar un presupuesto es una tarea que se deja de lado casi siempre y por lo general cuando uno conforma una familia es lo primero que se debe tener en cuenta. ¿En qué sentido? Debemos pues tomar nuestro primer instrumento para poder llevarlo a cabo. Puede ser una hoja, un cuaderno, o si ya manejas tecnología puedes hacerlo incluso mucho más fácil en un cuadro de Excel. Ya como segunda opción pues tenemos que identificar esos ingresos, los ingresos que como anteriormente le veníamos hablando, los ingresos que tú manejas. Si tienes tu salario, tú colocas tu salario integral como tal, tú te lo ganas. Pero si tienes por aparte un ingreso de algún negocio que manejas, ya sea una venta de calzado, una venta de ropa, que un puesto de comidas rápidas, manejas un puestecito de dulces, esos son ingresos y los tienes que ingresar en esa lista como parte de los ingresos. Y de igual manera vas a hacer una lista con tus gastos fijos como primer punto y por segundo tus gastos variables, los que tú crees que te puedas gastar o lo que tú tienes presupuestado gastar según los tipos de gastos o de lujos que te quieras dar. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Esta es la parte donde la gente sufre más. ¿Por qué? Porque aquí es donde tienes que comenzar a eliminar o dejar de lado esos gastos innecesarios. Esos gastos que cuando llega el fin de mes ya te ves en zona roja porque no tienes con qué más suplir tus necesidades primordiales. Entonces ya ahí es cuando comienzas a recordar, ay, que yo gasté esto en un bolsito, ay, que yo me gasté esto comprándome qué día esos aretes, o porque me quise comer un perro caliente grande, en fin. Esos gastos innecesarios que en el momento no son la prioridad para ti, se ven reflejados cuando al final de cuentas lo necesitas para suplir tus necesidades primordiales.
Entonces aquí es cuando tienes que comenzar a tachar esos gastos que no te están siendo útiles. Esto requiere de mucha disciplina y aquí es cuando básicamente nos llegamos a proponer el ahorrar en familia. La meta es de que las familias colombianas ahorren entre un 5% a un 10% de sus ingresos mensuales y que lleven a cabo este presupuesto mes a mes. Aquí es cuando pues las familias se dan cuenta de que sí es posible subsistir, pero siempre y cuando mantengamos un rango. Y les explico por qué. Luego de hacer tu análisis, tu cálculo de presupuesto, si tus ingresos son más altos que tus gastos, eso quiere decir que estás manejando tu dinero de una buena manera. Porque en el caso de que se presente alguna situación inesperada o algo imprevisto, tú vas a tener con qué suplirlo sin necesidad de endeudarte, porque tus ingresos te están dando para mantenerte a ti y a tu familia. Pero si los ingresos son iguales a los gastos, la cosa es totalmente diferente. ¿En qué sentido? Pues de que si pasa algo imprevisto, te va a tocar endeudarte, buscar a alguien que te preste dinero, y ya si alguien te presta dinero, entonces vas a quedar debiendo nuevamente. Eso quiere decir que tus ingresos no te están alcanzando. Estás al ras para cumplir con tus necesidades primordiales, pero no la estás cumpliendo de un todo, porque estás endeudándote por aparte para suplir cosas que pasen en el instante. Entonces siempre es mejor como tener una pequeña reserva, un ahorro, para que se pueda pues solventar. Y si los gastos son mucho más grandes que los ingresos, ya ahí sí definitivamente nos tenemos que dar cuenta que tenemos que eliminar ciertas cosas de nuestra lista para que nuestros ingresos puedan alcanzar. Porque entonces pasa lo del segundo punto, que nos vamos a endeudar mucho más y ahí sí no vamos a estar aquí en el cuello porque no vamos a poder solventar esas necesidades.